Agradezco su respuesta. Sabemos perfectamente que hay un área donde su gobierno nunca escatima en gastos ni suele hacer recortes, especialmente en lo referido a contrataciones de nuevos directivos que pueblan no solo el gobierno, sino también muchas de las entidades públicas, autónomas, como usted bien sabe, pero que pueblan directivos que nombran nuevos directivos, ¿no? Y este es un nuevo caso, bueno, de una contratación veraniega de 3 nuevos directivos para la RTPA, ¿no? Quería preguntarle, en primer lugar, si cree que esos nuevos puestos directivos eran necesarios, cuáles considera que eran las causas que han llevado a esa contratación, por qué al principio eran solamente 2 personas para esos puestos directivos y al final fueron 3, es una de las cosas que nos extrañó del procedimiento. También le pediremos, por supuesto, a Antonio Virgili en esta Cámara su opinión al respecto, pero sí que me gustaría saber su valoración sobre qué necesidades cubrían y por qué eran necesarios o por qué crean que eran necesarios esos 3 directivos, ¿no? Porque estuvieron vacantes durante bastante tiempo esas plazas, pero luego, si se quería dar verdaderamente un impulso con nuevos profesionales de alto nivel para la televisión pública, nos extrañaba que no se les pidiese un proyecto explicando exactamente qué iban a hacer o cómo iban a reactivar la televisión, ¿no? O sea, a cualquier profesor que va a entrar al instituto se le pide que haga memorias y que explique un poco cómo haría su plan docente, y eso pues no se hace para una contratación de una persona que va a tener un alto cargo, ¿no? Se hace una memoria, pero no se dice cómo se valora. Nos extrañaba, dejémoslo, ¿no? También estuvimos viendo las bases de la convocatoria, ¿no? Y en unos puestos encontrábamos que se pedía, o al menos la primera convocatoria que teníamos nosotros, no sé si usted lo modificó, se pedía el nivel de licenciatura o similar, y para otros puestos de esos puestos directivos no se pedía ese nivel de licenciatura similar, cuando para trabajar en muchos de los puestos de la cadena pública, de la televisión pública, pues sí que se exigía esos requisitos, ¿no? Parecía extraño que se exigiese menos a los directivos que a los propios trabajadores de la cadena, ¿no? Sí que me gustaría saber su opinión, ¿no? También me gustaría, usted ha nombrado la directiva del 27 de abril de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿no? Que regula los procedimientos de selección de directivos. Y hay 2 puntos que para nosotros nos parece materia gris y que tenemos ciertas dudas sobre si se contradice o no esas directrices, ¿no? El primero era precisamente sobre si los aspirantes deberían de poseer la titulación exigida para el puesto convocado, ¿no? En la instrucción número 9 de ese acuerdo, que a nosotros nos siembra dudas de si el puesto necesario o el nivel académico necesario sería una titulación como se exige, repito, para otros puestos de la cadena, ¿no? O si debería exigirse experiencia directiva para acceder a esos puestos, ¿no? No se exigía experiencia directiva, me parece que solo en unos 2 puestos, en 2 de ellos no se requería titulación y nos parecería que podría de alguna manera vulnerar el criterio de capacidad, que es una de las cuestiones que se pretende asegurar con esa directriz, ¿no? Eso, claro, siembra dudas sobre si en alguna medida el procedimiento de elección puede haber sido planteado la carta para personas concretas, ¿no? No digo que lo sea, no digo que haya sido así, digo que el procedimiento lo permite o lo permitiría. Unas plazas piden requisitos, otras no, unas experiencia directiva, otras no. No es tan claro, si ahora hablaremos, de cuáles son los baremos de selección, ¿no? ¿Cuáles han sido los baremos de selección? ¿Por qué no se pide en las propias memorias, ¿no? ¿Cuál es el baremo? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se puntúa? ¿Se evalúa más que sean profesionales de la casa o profesionales que no sean fuera de la casa? ¿Cuáles son los criterios de valoración claros para hacer eso, ¿no? Porque la discrecionalidad, el permitir que se haga una contratación sin criterios claros, permite en la práctica que se contrate a quien se quiere contratar en un primer momento, ¿no? Y podría permitir, Dios no lo quiera, que hubiese sido un fraude concurso o una designación de plazas ad hoc, ¿no? Cosas que todos sabemos que no suceden en la administración del Principado de Asturias. Nos preocupa asimismo la transparencia del proceso. ¿Por qué el Consejo de Administración no tuvo acceso antes de la convocatoria al baremo y puntuación de los requisitos, ¿no? ¿Por qué esa información no pasaba por el Consejo de Administración, ¿no? Llega una petición de sacar esas plazas rápidamente, justo antes de las elecciones. Luego parece que se alarma, llega una marejada con cómo se está produciendo este procedimiento y duerme el sueño de los justos durante el verano hasta que se hace público después del verano un poco quiénes han sido los directivos, ¿no? Creemos que eso ha vulnerado la transparencia del procedimiento, creemos que debería alarmar sin duda a la consejería a la que está escrita la RTPA, ¿no?
También quién ha sido el que ha realizado la selección, ¿no? La instrucción cuarta, en su punto 1, especificaba que podría ser el órgano competente de la empresa o el ente quien debería fijar la composición del tribunal. Admite dos opciones, admite que sea el presidente de la entidad o admite que sea el Consejo de Administración. Parece que se opta porque sea el presidente de la entidad quien selecciona a los directivos y no el Consejo de Administración. ¿Por qué esa vía? ¿No sería más transparente si fuese el propio Consejo de Administración o una comisión, un tribunal elegido por el Consejo de Administración el que participase en la selección de los directivos? Bueno, creemos que eso, pues dificulta, ¿no? Y eso dificulta el cumplimiento al final de los criterios de objetividad, de mérito y capacidad a los que debería exigirse, creemos, en todos los puestos directivos y en todos los puestos de la Administración del Principado de Asturias, ¿no? Con experiencia acorde al puesto a cubrir, con experiencia en el ámbito audiovisual, con formación adecuada en la materia, con un proyecto claro de qué es lo que se va a cambiar, de cómo se va a dinamizar la radio y televisión pública. Creemos que es lo mínimo que se cabría exigir si sacamos nuevas plazas de nuevos directivos, ¿no? ¿Para qué las sacamos entonces si no? Y finalmente, voy terminando, nos llama la atención de este procedimiento deficiente de selección también de dónde venimos. Recordemos que hace un año se producía un pacto para el nombramiento de Antonio Virgili como directivo de la televisión pública, en el que participaba su partido, participaba el Partido Popular y participaba Izquierda Unida. Otros partidos no participamos, no entramos en ese pacto. Y en ese pacto, una de las cosas que salieron, y que yo creo que cuando se dieron cuenta de la ilegalidad de lo que se estaba planteando, era que no se tenía que pactar solamente, lo planteó uno de los tres grupos que firmaba el acuerdo, usted lo recordará. Decían, no solamente hay que pactar quién es el director de la televisión pública, sino que hay que pactar quiénes van a ser los cargos directivos que vayan con él. Al poco se dieron cuenta de que eso, claro, era una barbaridad lo que estaban diciendo y lo dejaron de decir, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si usted cree que podría haber sido la vía para la entrada de alguno de ese reparto del pacto que tuvimos hace un año. Esperemos que no, y estoy seguro de que no lo ha sido, pero sí que me gustaría conocer su opinión al respecto, ¿no? Nos preocupa la situación de la RTPA, nos preocupa sinceramente. Ha habido un historial de sentencias contrarias por cesión ilegal de trabajadores, por vulneración del derecho de huelga. ¿Habrá nuevas denuncias en este proceso selectivo? ¿Quién asumiría las responsabilidades? Eso ha tenido un coste para la televisión. Vaya abreviando la pregunta, señor portavoz. Pues termino en 30 segundos. Además, los directivos de la televisión pública, no son precisamente los que menos salario tienen en Asturias. Varios directivos con sueldos que superan los 60.000 euros. Miembros del Consejo de Administración, por cierto, excepto los de Podemos, con más de 800 euros de dieta por reunión. 80.000 euros anuales en dietas. Y en cualquier caso, pues yo creo que un control efectivo que corresponde a su consejería, que le pedimos que lo haga, porque creemos que estos procedimientos de selección hacen daño a los profesionales, al proyecto, a la credibilidad de la televisión pública y, al final, pierden oportunidades de cómo tener una televisión pública para todos, para todas y con credibilidad y con futuro por delante. Muchas gracias.